Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Y mi mensaje del tema de hoy va muy de la mano con este juego del ajedrez, que no siempre se hace lo que se quiere. Hay momentos para tomar determinadas decisiones. Estos son tiempos muy difíciles, de mucha tensión, a nivel económico sobre todo, pero también en el plano político. A nivel internacional, lamentablemente se ha visto situaciones como la de Sri Lanka, Inglaterra la semana pasada, Italia, y creo que lo que hay que apelar a la prudencia de cuándo tomar determinadas medidas, porque la decisión varía según el contexto interno y el contexto externo. Se asume el riesgo de implementar una medida que tenga un impacto muy desviado de lo que se desee. Y por eso, como bien usted decía, puede entonces después echarse para atrás. Como se ha visto con otras medidas, y lamentablemente usted lo comentaba y hacía referencia en esa Spoon sobre el tema del pacto eléctrico, un pacto firmado por tantas partes, y ver realmente los cumplimientos que había que velar por ellos y cuáles eran las consecuencias de aquellos compromisos que no se cumplieron. Así que quise conversar sobre un tema que afecta a nuestras finanzas, que ronda hace unos meses, pero se ha activado en las últimas semanas porque pretende aplicarse a partir de agosto. Hay que ver si realmente se aplica a partir de agosto, porque el reglamento tuvo muchas observaciones. Este proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Lo primero es que en este título, captados en República Dominicana, se refiere a los servicios digitales contratados o consumidos en República Dominicana. Y cuando se habla de servicios digitales, ¿a qué se refiere? A los servicios que se ponen a disposición del usuario a través de plataformas web o aplicaciones móviles, que ambas necesitan del Internet. ¿Cuáles son esos proveedores digitales? Son empresas relacionadas con el transporte, con alquileres, pedidos a domicilio, entretenimiento de video y música de demanda, bueno, entre otros. Se cita Amazon, Airbnb, Netflix, Google, Spotify, Didi, Uber, entre otros. Entonces, ¿quién pagaría ese ITEVIS? Y es el elemento relacionado también con el tema de las finanzas. ¿Quién pagaría ese ITEVIS a los servicios digitales? Quien va a declarar ese impuesto, quien lo va a declarar, es el proveedor del exterior, quien tendrá que hacer su declaración especial antes del día 20 de cada mes. Sin embargo, como antes de anoche explicaba en un programa televisivo y ayer lo publicó en su página web, el economista Jaime Arista Escuder explicaba cómo ese ITEVIS lo pagará el consumidor, será trasladado al consumidor este nuevo impuesto. Que cuando se refiere a este proyecto, y haciendo un paréntesis, cuando se refiere a este proyecto como uno ideal para garantizar un adecuado clima de competitividad entre todos los sectores económicos, me encantaría que ese mismo deseo se traslade a la práctica con protección al consumidor. En estos momentos de alta inflación debe de haber una muy activa participación, incidencia de pro competencia y pro consumidor para velar que estos sectores económicos con pocas empresas no manejen a discreción los precios de los productos y servicios que afectan al consumidor dominicano. En ese tono de a la competitividad de quién, porque en el caso de Airbnb lo estamos viendo, o sea, entre todas las plataformas digitales que mencionamos está Airbnb. Y cuando hablamos de competitividad, al final estamos hablando de penalizar las pequeñas inversiones inmobiliarias
turísticas, mientras se exoneran cargas impositivas a las grandes inversiones hoteleras. La economista Mercedes Carrasco, el 15 de julio, hace ya 5 días, compartía 3 datos interesantes, doña Carmen. El primero es que a los hoteles se le está exonerando al año 1.875 millones por ITEVIS, que ahora quiere que se lo pague el Airbnb. Segundo dato que aporta es que se exoneran 3.970 millones de impuestos al patrimonio. Y tercero, que el gobierno también hace esa publicidad gratis a los hoteles. O sea, al final, las viviendas que se alquilan a través de Airbnb son iniciativas de inversión de la clase media. Hemos conversado en Finanzas con Café de cómo los ahorros que podemos ir acumulando, producto de trabajo y de inversiones, pues nosotros lo podamos transformar en inversiones, en este caso inversiones inmobiliarias. Entonces, para completar, o sea, una persona de clase media toma de sus ahorros para hacer esta inversión inmobiliaria y lo completa con la adquisición, lo completa esos recursos con préstamos cuyas cuotas se van pagando con los alquileres. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Y es que confluyen muchos factores, y esto es lo importante a tomar en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Que las tasas de interés activas de los préstamos hipotecarios están aumentando, producto de un aumento de la tasa política monetaria. Entonces, si encima de un aumento de la tasa de interés activa se le agregan un aumento, producto de este ITEVIS a las plataformas digitales, hay algunos inversionistas, de estos pequeños inversionistas, que no pudieran aguantar. Y hace unos días el ex viceministro de Turismo, Julio Almonte, decía que el hospedaje particular, que es aquel que está relacionado como al tipo de Airbnb, el hospedaje particular pasó de 5.4% en 2019 a 25.6% en 2022. O sea, en 3 años creció de 5.4% a 25.6%. Y estas inversiones inmobiliarias, estas pequeñas inversiones inmobiliarias, también ha hecho que haya un dinamismo en el sector construcción en el país. Y la mejor evidencia de esto, doña Carmen, es que la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, que es ACOPROVI, intervino públicamente esta semana para decir que considera inoportuno comenzar a cobrar este impuesto a Airbnb en momentos de alta inflación y post-COVID-19. Así que volvemos a hablar del tema de que en qué momento aplicamos esto. Y dijo precisamente que la construcción de viviendas con fines de alquiler para Airbnb ha sido la propulsora de que el sector de construcción haya crecido un 23% en 2021. Se estima unas 80,000 unidades bajo Airbnb, tanto en Santo Domingo como en zonas turísticas. Y sin entrar en ese tema, que seguramente usted lo habrá visto, de la regulación de higiene y convivencia, o sea, las normas de hospedaje que están relacionados con Airbnb, no es económico, solo decir que esos son aspectos que se regulan en los condominios, en las juntas de vecinos. No entra en este tema impositivo como tal. Así que sobre este proyecto de grabar con ITEVIS las plataformas digitales, la DGI anunció que pretende recaudar 3.000 millones de pesos. Y ahí vamos también, pero ¿de dónde? ¿De dónde lo va a sacar? Porque al final, como decía, exactamente, esa es la pregunta. Qué bueno. Claro, en un juego de ajedrez uno sacrifica ciertas piezas, ¿no? Así que, ¿de dónde es que vamos a sacar estos 3.000 millones de pesos que pretende recaudar? Al final, va a ser los 3.000 millones de las familias de clase media. Y eso, que antes de ayer, usted lo mencionaba, se anunciaron 1.500 millones de pesos para 1 millón de personas por el bono, que se va a dar por cheque, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, recordar que esta propuesta de regular las plataformas digitales de alquiler, como Airbnb, de streaming, como Netflix, fueron incluidas en la propuesta de reforma fiscal del año pasado, que al final de octubre de 2021 el presidente Abinader anunció que no sometería una reforma porque la población no podía cargar más. Así que volvamos a este tema de quién pagará. Y es que al final hay un tema de cuál es la incidencia legal y la incidencia económica.
Y el ex director de Impuesto Interno, Magín Díaz, lo decía en un programa de televisión que llegué a ver, que cuando la DGI dice que ese impuesto lo va a pagar los proveedores extranjeros, revela que hay un desconocimiento de la incidencia de los impuestos o no transparencia al pueblo. ¿Por qué? Porque una es la incidencia legal, que es quién es que va a hacer esa declaración de impuestos, y otra es la incidencia económica. O sea, quién va a pagar al final esos impuestos, a donde quién va a recaer este impuesto. Para el 2020, y déjeme para ir cerrando, y este tema es algo que se habla a nivel mundial. Para el 2020, según un informe de la firma de auditores KPMG, 77 países a nivel mundial ya aplicaban este impuesto. En Latinoamérica, los pioneros fueron Colombia, con una tasa del 19%, Argentina, con una tasa del 21%, Uruguay, con una tasa del 22%. Estos tres países, Colombia, Argentina y Uruguay, fueron los pioneros en Latinoamérica, que ya estaban aplicando este impuesto digital antes de la pandemia. Entonces, en estos países, ¿qué ha ocurrido? Y la misma firma de KPMG ha hecho estudios donde ha demostrado que la mayoría de las empresas de estas plataformas digitales en esos países traspasaron el costo al consumidor. O sea, que ya ahí está la evidencia en otros países. En el caso de Netflix, ellos mismos indican que las tarifas de sus planes varían según el cobro de impuestos del país. Lo dice en su página web. Y en esos países donde se aplica ese impuesto, que ya mencionaba, los consumidores en su momento compartieron miles de mensajes en las redes de aquellos textos que recibían en correo electrónico o mensajes de texto a sus celulares, recibían el aviso por parte de estas plataformas digitales de que lo estaban contactando para informarle que, producto de los cambios tributarios, la tarifa de suscripción aumentaría. Y esto sin considerar, como ya ustedes estaban ahorita hablando, Francisco y usted, del aumento que ya anunció Netflix a partir de agosto de 2022 para algunos países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana, y probablemente de eso Isidro lo hable en su sección ICICINE. O sea que si adicional a esta situación, y por mencionar esta de la plataforma de Netflix, que como usted bien decía, ahora en el primer trimestre tuvo una baja de más de 200,000 suscriptores. En este segundo trimestre, cerca de 1 millón menos de suscriptores a nivel global, porque en Estados Unidos y en Canadá se dieron de baja 1.3 millones, pero compensó con aumentos en otros países. Si esa reducción de suscriptores, evidentemente ellos tienen que recuperar la parte de los ingresos con esa reducción de suscriptores, se está evidenciando con un aumento en las tarifas, agréguenle a esto el ITEVIS. Entonces, en conclusión, lo que evidentemente que uno, en base a los números, y se ha visto las estadísticas a nivel de presión tributaria en la región, se entiende que los recursos que genera el gobierno dominicano no son suficientes para sus compromisos. Y más con los planes de ayudas sociales, muchos, que han sido descontinuados, lamentablemente, sobre todo aquellos relacionados con el cuidado a la familia y a las mujeres, madres solteras. Pero resulta curioso que esta misma semana Luis Valdés dijo que las recaudaciones están por encima de lo proyectado, por lo que evidentemente lo que se llama es una prudencia y evaluar si este es el momento para aplicar este impuesto. Entonces, ir a la carrera para asumir esto, cuando recordemos que se planteó el año pasado en la reforma y se dijo que no se podía cargar más a la población, es necesario evaluarlo en el contexto que estamos, porque aunque la inflación es cerca de un 10%, se ha visto que hay productos que han aumentado más de un 20%, 30%, la misma tarifa eléctrica también, y teniendo impactos distintos en los presupuestos de los hogares, de las familias, dependiendo si son quintil 1, quintil 2, si están en la región sur
o si están en la región metropolitana. Entonces, al final, esto yo creo que merece sopesarlo. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.